¿Te gusta la lectura? Descarga nuestra aplicación, solo para Android. Link en la descripción. En los campos tranquilos de Tennessee, Estados Unidos, en la comunidad rural de Red River, hoy conocida como Adams, Tennessee, John Bell, un hombre respetado y trabajador, había emigrado a esta región con su esposa, Lucy, y sus hijos. Los Bell eran una familia devota, muy involucrada en la comunidad y en la iglesia local. Vivían en una finca próspera, cultivando la tierra y criando animales. Por un tiempo, todo fue bien, pero pronto comenzaron a suceder cosas que cambiaron sus vidas para siempre. Una tarde, mientras John Bell inspeccionaba sus campos, notó algo extraño. A lo lejos, entre las hileras de maíz, vio una criatura que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era un animal de aspecto raro, con la cabeza de un perro pero el cuerpo de un conejo. John intentó acercarse, pero la criatura desapareció antes de que pudiera alcanzarla. Creyendo que su mente le estaba jugando una mala pasada, John decidió olvidarse del incidente. Sin embargo, este fue solo el comienzo de una serie de eventos inexplicables que pronto afectarían a toda la familia. Esa misma noche, la familia Bell fue despertada por sonidos extraños en su casa. Escucharon golpes fuertes en las paredes y el techo, como si alguien o algo estuviera tratando de entrar. John salió al exterior con una linterna y su rifle, pero no encontró nada. Los golpes continuaron noche tras noche, siempre a la misma hora, y cada vez eran más intensos. La familia Bell no podía entender qué estaba causando aquellos ruidos, y comenzaron a sentirse cada vez más perturbados. Los golpes no eran el único problema. Pronto, otros fenómenos extraños empezaron a suceder dentro de la casa. Los niños Bell se quejaban de que alguien o algo tiraba de sus mantas mientras dormían, o de que les daban bofetadas mientras estaban en la cama. Las puertas se abrían y cerraban por sí solas. Los muebles se movían, y a veces se escuchaban risas escalofriantes que parecían provenir de las paredes. Con el tiempo, la situación empeoró. Lo que al principio eran solo golpes y ruidos extraños se transformó en algo mucho más aterrador. La familia comenzó a escuchar una voz que hablaba en la oscuridad. Al principio, la voz era apenas un murmullo, incomprensible, pero con el tiempo, se volvió más clara y fuerte. Era la voz de una mujer, que se burlaba de ellos, insultaba a John Bell y amenazaba con hacerles daño. La familia Bell estaba aterrorizada, pero no sabían a quién recurrir. Finalmente, John Bell decidió contarle a un amigo cercano, James Johnston, lo que estaba sucediendo. Johnston y su esposa fueron invitados a pasar una noche en la casa de los Bell para presenciar los eventos por sí mismos. Esa noche, Johnston y su esposa experimentaron los mismos fenómenos que habían atormentado a los Bell: golpes en las paredes, mantas que se deslizaban por sí solas y la voz burlona que se escuchaba en la oscuridad. Al día siguiente, Johnston le dijo a John Bell que lo que había en su casa no era algo común, sino una fuerza maligna que debían tomar en serio. A medida que la noticia se difundía, más personas acudían a la finca de los Bell para presenciar los fenómenos. Incluso se decía que el futuro presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, visitó la casa después de escuchar los rumores sobre la bruja de Bell. Según la leyenda, Jackson llegó con un grupo de hombres armados, pero no pudo pasar la noche en la casa debido a los extraños y aterradores eventos que ocurrieron. La voz se identificó a sí misma como Kate y afirmó ser una bruja. Decía haber venido para castigar a John Bell por un error que había cometido en el pasado. La voz de Kate se volvió más fuerte y más clara con el tiempo, y se decía que era capaz de mantener largas conversaciones con los visitantes de la casa. Parecía saber cosas que nadie más sabía, y a menudo se burlaba de los presentes, revelando secretos personales que los dejaban atónitos. Pero Kate no solo hablaba. A veces, la bruja infligía daño físico a los miembros de la familia Bell. Betsy Bell, la hija menor, era la que sufría más. A menudo era maltratada, empujada y rasgada por una fuerza invisible.
Su cabello era tirado y en ocasiones quedaba con marcas de manos en la cara y el cuerpo, como si alguien la hubiera golpeado. Betsy vivía en constante terror y su salud comenzó a deteriorarse debido al asedio constante. John Bell también fue blanco de la ira de Kate. La bruja parecía odiarlo más que a nadie en la casa y lo acosaba sin descanso. Con el tiempo, John empezó a sufrir de una extraña enfermedad. Su mandíbula se entumecía, su lengua se inflamaba y a menudo tenía dificultades para hablar o comer. Kate se burlaba de él continuamente, asegurándole que no tendría paz hasta el día de su partida. La situación en la casa de los Bell se volvió tan insoportable que la familia consideró la posibilidad de mudarse. Sin embargo, Kate les dijo que no importaba a dónde fueran, ella los seguiría. John Bell, decidido a proteger a su familia, comenzó a investigar por su cuenta qué podría haber causado la aparición de la bruja. Había rumores en la comunidad de que John había tenido conflictos con una vecina llamada Kate Batts, una mujer conocida por su mal carácter y sus supuestas prácticas de brujería. Algunos creían que Kate Batts había lanzado una maldición sobre la familia Bell y que la bruja era la manifestación de ese hechizo. Sin embargo, no había pruebas concretas que pudieran confirmar esta teoría. El tormento continuó durante varios años. Kate parecía disfrutar causando dolor y miedo a la familia Bell, pero su odio hacia John Bell era particularmente intenso. En 1820, la salud de John se deterioró gravemente. Sufría de convulsiones, parálisis parcial y un dolor constante en la cabeza y el cuello. Los médicos que lo examinaron no pudieron encontrar una explicación para su condición y sus tratamientos no tuvieron efecto. En diciembre de 1820, John Bell fue encontrado sin vida en su cama. Cerca de él había un frasco con un líquido oscuro que nadie en la casa había visto antes. Según la leyenda, Kate declaró triunfalmente que había intoxicado a John Bell, cumpliendo su promesa de atormentarlo hasta su final. La familia estaba devastada, pero al mismo tiempo sintieron un extraño alivio, pues con la muerte de John, la presencia de Kate en la casa empezó a disminuir. Después de la partida de John Bell, la bruja Kate anunció que se iría, pero que volvería en 7 años. En 1828, según la historia, Kate regresó como lo prometió, aunque su presencia fue mucho menos intensa que antes. Esta vez, solo se manifestó a Lucy Bell y a uno de sus hijos, Richard. Después de unas pocas semanas, Kate se despidió nuevamente, diciendo que regresaría en 107 años. Sin embargo, no hay registros de que la bruja haya regresado en 1935, el año en que supuestamente debía hacerlo. A lo largo de los años, la historia de la bruja de Bell se ha contado y recontado en innumerables formas. Algunos creen que la bruja fue realmente el espíritu vengativo de Kate Batts, que utilizó sus habilidades para maldecir a John Bell. Otros piensan que los fenómenos fueron causados por un poltergeist o alguna otra entidad similar. También hay quienes creen que todo fue una serie de coincidencias y malentendidos, alimentados por la superstición y el miedo de la época. Sea cual sea la verdad, la leyenda de la bruja de Bell ha perdurado durante más de 2 siglos, convirtiéndose en una parte importante del folclore americano. La casa de los Bell ya no existe, pero la historia sigue viva, y el lugar donde una vez estuvo su finca es hoy un sitio de peregrinaje para aquellos interesados en lo desconocido. En la actualidad, muchos visitantes acuden al área donde una vez estuvo la finca de los Bell, y algunos afirman haber experimentado cosas extrañas, como sentir una presencia invisible, escuchar murmullos o ver sombras que se mueven sin explicación. Estos relatos continúan alimentando la leyenda de la bruja de Bell, manteniendo viva una historia que, aunque ocurrida hace mucho tiempo, sigue fascinando y aterrorizando a quienes la escuchan. La leyenda de la bruja de Bell es un recordatorio de cómo el miedo, la superstición y los misterios sin resolver pueden impactar a las personas y las comunidades. La historia ha sido objeto de libros, documentales, películas
y sigue siendo un tema de discusión entre aquellos interesados en los relatos antiguos y las leyendas que parecen desafiar la explicación racional. En el pequeño pueblo de Adams, Tennessee, la leyenda es aún parte del tejido cultural, y muchos residentes locales han crecido escuchando las historias de la bruja de Bell contadas por sus padres y abuelos. Para ellos, es más que una simple leyenda. Es una parte de su historia, algo que conecta a la comunidad con su pasado y les recuerda los misterios que una vez envolvieron su hogar. A lo largo de los años, la historia de la bruja de Bell ha sido utilizada para diferentes fines. Algunos la han contado como una advertencia sobre los peligros del mal comportamiento o el castigo divino. Otros la han visto como un ejemplo de cómo la fe y la unidad familiar pueden ayudar a superar las adversidades, incluso las más aterradoras. A medida que los años han pasado, la leyenda ha tomado una vida propia. Ha inspirado investigaciones paranormales, tours turísticos, y ha sido la base de numerosas adaptaciones en la cultura popular. Cada generación que la escucha agrega su propio giro a la historia, lo que la mantiene viva y relevante en la conciencia colectiva. Hoy en día, el sitio donde una vez estuvo la finca de los Bell es un lugar tranquilo, rodeado de campos y bosques. Sin embargo, la atmósfera aún tiene un aire de misterio, como si las sombras del pasado todavía estuvieran presentes, recordando a los curiosos que se acercan que alguna vez, en ese lugar, ocurrió algo que nadie ha podido explicar por completo. Para algunos, es una simple historia de miedo. Para otros, es una prueba de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Pero independientemente de cómo se interprete, una cosa es segura. La bruja de Bell seguirá siendo una parte importante de la cultura y la historia de Estados Unidos. Un recordatorio de los oscuros secretos que a veces se esconden en los rincones más inesperados. Y así, mientras el viento sopla suavemente sobre los campos de Adams, Tennessee, y el sol se pone tras las colinas, la historia de la bruja de Bell continúa, susurrada entre las hojas de los árboles y en las conversaciones de aquellos que todavía, después de tantos años, se atreven a contarla. ¿Te gusta la lectura? Descarga nuestra aplicación, solo para Android. Link en la descripción. Síguenos en YouTube y Facebook.